Estamos en la mesa en este miércoles 16 de noviembre de 2016 con Gerardo Caetano, Guillermo Fossati, Rafael Forsekansky y Teresa Herrera. Una semana después, volvemos a Estados Unidos. El presidente electo Donald Trump está dando los primeros pasos para conformar su equipo de gobierno. El domingo anunció el nombramiento de Steve Bannon, director del portal de noticias de extrema derecha Breitbart, como principal estratega y asesor en la Casa Blanca. Además, informó que designaba a Reince Priebus como próximo jefe de gabinete, en una movida que, según distintos analistas, busca tender puentes con el establishment republicano en Washington. Hay muchos nombres en danza. Uno que se maneja con insistencia para un puesto clave es el del exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, que podría ocupar la Secretaría de Estado. Por otro lado, y también el domingo, Trump concedió su primera entrevista como mandatario electo al programa 60 Minutos. Allí dijo que las miles de personas que protestan en diversas ciudades del país no tienen nada que temer con respecto al futuro, pero dejó en claro que se mantendrá firme en varios de sus planteos de campaña, por ejemplo, en materia de inmigración. What we are going to do is get the people that are criminal and Lo que vamos a hacer, decía Trump, es encarcelar o sacar del país a los inmigrantes con antecedentes criminales, miembros de pandillas, narcotraficantes, que pueden ser 2 o hasta 3 millones de personas. Bueno, empecemos. ¿Quién va? ¿Cómo estás viendo estos primeros pasos? Bueno, yo creo que confirmatorios de lo que esperábamos. Trump se va a mover en una franja muy complicada que revelan sus dos principales nombramientos. Se va a mover en la franja de la inexorabilidad de pactar con el Partido Republicano, un Partido Republicano orientado en su historia a la derecha. O sea, no es el Partido Republicano clásico, no es el partido de McCain, es el partido en donde el Tea Party es mayoría. Por eso el nombramiento de Priebus, que es el jefe del Comité Nacional Republicano, es un nombramiento hacia el Partido Republicano. El nombramiento de Steve Bannon es realmente una provocación, pero es una señal a la derecha radical, a lo que el propio Bannon llama la derecha alternativa, que está por fuera de los partidos y que es una derecha xenófoba, antisemita, neonazi. A mí me sorprendió extraordinariamente y mal, por ejemplo, la reacción de Benjamín Netanyahu cuando dijo, estamos ante un amigo de Israel. ¿A propósito de quién dijo eso? De Donald Trump. Ah. Porque Donald Trump, entre los apoyos fundamentales de Donald Trump, hay organizaciones, ya no solamente personas, organizaciones extremadamente antisemitas, neonazis. Y además, esta lógica islamófoba, de expulsión de musulmanes, a Israel le va a plantear una situación terrible. Claro, si una semana después, y esto es algo importante, vemos a Netanyahu plantear como iniciativa del gobierno la prohibición del canto de los muezines en las mezquitas de Jerusalén, bueno, estamos viendo que el nombramiento de la elección de Donald Trump está desatando en el mundo, bueno, muchos fantasmas. Ahora es interesante como... Tú estás alarmado porque uno de los dos nombramientos iniciales es el de Steve Bannon. Claro, es una provocación. Claro, pero podría haber sido peor, ¿no? Lo podría haber nombrado jefe de gabinete y no lo nombró. Lo nombró en ese cargo de principal estratega y asesor y como jefe de gabinete colocó a Reince Priebus, que justamente entre los más ultras de los trumpistas genera desconfianza, recelo y todo lo demás. Está navegando entre esos dos polos. Entre dos aguas, Trump, ¿no? Ahora, a ver, hay dos cosas igual. Primero, desde el punto de vista más teórico, hay algo que esta elección vuelve a confirmar, y es que la derecha y la izquierda siguen existiendo.
siguen existiendo. Hay una derecha y hay una izquierda. Y después hay un centro, y en un centro derecha y una centro izquierda. Por supuesto que después hay cosas que, como dicen algunos, no son ni derecha ni de izquierda y tienen que ver más con la gestión, como dice el nuevo candidato del Partido de la Gente. Pero muchas otras cosas son de derecha e izquierda y hay que tomar postura en eso, porque cada postura que uno tome implica ciertos ganadores y ciertos perdedores. Ahora, Trump haga lo que haga y más o menos navegue entre lo que navegue, el menú de navegación es de derecha. Está muy claro. Y de ultraderecha. Claro, con todas sus variantes, llámese derecha alternativa, derecha tradicional, derecha radical. Ahora, hay dos cosas que aparentemente uno da la impresión de que son consenso dentro de esas derechas norteamericanas. Una es mayor control a la inmigración. Es decir, con deportaciones y y la otra son menos impuestos. Ese escenario parece muy factible. Obama creo que deportó como 2 millones. Sí, también, pero me parece que es un dato interesante que salió en estas horas, ¿no? Trump en estas declaraciones del fin de semana achicó el foco de su combate a la inmigración, ¿no? Sí, lo puso en las personas con antecedentes criminales, narcotraficantes, y dijo serían 2 a 3 millones. Uno espera que haya un endurecimiento. Y después se supo que durante la presidencia de Obama... 2,5 millones, creo. Durante la presidencia de Obama... Es más o menos esa la cifra de deportaciones que ha habido. Sí. Es más o menos... Y también con ese criterio, ¿no? Con el criterio... Lo que Trump, pasa es que... Con el criterio que ahora maneja Trump. Decirle en este contexto a un inmigrante, tú sos un maleante, bueno, sin el debido proceso, a veces por cómo se viste, a veces por de dónde viene, es la estigmatización del extranjero. Pero eso, es lo que ahora no anunció Trump, ¿no? Sí. Es una retórica igual mucho más dura que la que tuvo. Ahora, quería terminar la idea, ¿no? Porque dije, ¿dónde están los consensos? En estos dos ejes seguro. ¿Dónde pueden? Proteccionismo. Ahí están los disensos. No. No. Pero en Trump hay una posición monolítica. Claro, Gerardo, pero lo que yo te quiero decir es que todos estamos de acuerdo en que Trump tiene que negociar con el otro, la otra parte del Partido Republicano, ¿no? La que casi no lo votó o directamente no lo votó y demás. ¿Y dónde están los ejes de disenso con sus propios compañeros de partido? Está en el proteccionismo, porque muchos republicanos no son para nada proteccionistas, son mucho más librecambistas, de libre comercio, perdón, y en la xenofobia. Porque una cosa es querer controlar la inmigración y otra es apelar a la xenofobia con los que incluso son ciudadanos estadounidenses. Y uno ya incluye ahí a los afrodescendientes, a los musulmanes, a los norteamericanos musulmanes, a los judíos y demás. Ahí hay una tensión, un foco de tensión interna entre los republicanos. Es el foco de tensión donde, por ejemplo, Ted Cruz, que es un candidato ultraconservador republicano, ahí marcó un parate con Donald Trump, porque se sintió incluso aludido por sus propios orígenes, ¿verdad? Ahí hay un foco de tensión. En primer lugar, hay una distancia entre el dicho y el hecho y entre lo que se dice y lo que luego se puede hacer. Ese es un primer punto que va a estar enfrentando Trump, porque va a tener que muchas de las cosas que pretende llevar adelante no se las van a llevar en el Parlamento y eso, por lo tanto, le va a poner un freno. Después, algunos de sus postulados no los va a poder traicionar demasiado, porque en función de ello seguramente encantó a gran parte de su electorado. Entonces, por ejemplo, para hablar de una cosa concreta que se ha dado en sus primeras horas, ya que el propósito que teníamos era ver cuáles eran los primeros cambios. Tuvo el encuentro con Obama. A partir del encuentro con Obama, flexibilizó esa posición radical que tenía con respecto al Obamacare. Es decir, y deja dos componentes del Obamacare que Obama se lo planteó y que Trump accede en dejarlos, que es que las aseguradoras no puedan eliminar las condiciones a las personas por las condiciones preexistentes en materia de salud y que los padres puedan incorporar a sus propias pólizas a los hijos. Esos dos aspectos se los los acepta Trump, por lo cual aparece un elemento de flexibilidad de concesión que le da a Obama. Cuando en definitiva él tiene una visión completamente distinta de la prestación. Y si yo me puse en contacto con gente que se maneja en ciertos niveles en Estados Unidos, en el área de la educación, en el área de la salud. En el área de la salud, más de uno te planteaba concretamente que muchísima gente no entiende el Obamacare porque provocó un impacto brutal en los copagos.
Es decir, vas al médico, tenés un problema de salud, resulta que tenés que pagar entre 80 y $200 de copago por acceder. Y después porque afectó brutalmente a los jubilados. O sea, para incorporar a gente que estaba afuera, terminó por afectar las condiciones de los jubilados. Eso en materia de salud. Bien decías tú, el componente de derecha, porque la visión de Trump está claramente volcada hacia privatización y hacia seguros que estén actuando y a nivel nacional para que puedan competir entre sí. La competencia es un factor que él juega mucho, y en el caso de la educación lo lleva al extremo de reflotar a los vouchers y entender concretamente que la competencia entre los centros educativos es buena cosa. A diferencia de Hillary Clinton, que el énfasis lo ponía en el sistema de educación pública, Trump destaca ese aspecto como tal y rechaza una serie de elementos que han estado en la materia en estos tiempos, como es el Common Core, que es una currícula común para todos. Él considera que tiene que ser de tipo local y no un estándar común a nivel federal, decretado a nivel federal. Yo creo que estamos en presencia de una nueva tendencia. De un mundo globalizado, estamos pasando con el Brexit, con Trump, con una serie de acciones. No me extraña lo de Netanyahu tampoco. Estamos pasando a un mundo hipernacionalizado, a un mundo que se va a volver proteccionista. Yo creo que lamentablemente estamos asistiendo a una derechización en general del mundo, y sobre todo con este contenido del nacionalismo, es decir, con este contenido de la intolerancia a la alteridad, de la intolerancia al otro, de la diferencia, que el otro y en el caso concreto de Trump, yo creo que él, alguna vez cuando lo discutimos acá, yo dije que me preocupaba mucho el tema que era posible, conociendo el Estados Unidos profundo, y bueno, y no me equivoqué, es decir, la clase media, blanca, tradicional de Estados Unidos es la que le dio el triunfo a Trump, y se lo dio porque representa lo más caro de las tradiciones norteamericanas. Nosotros somos los mejores, somos los blanquitos, somos los buenos, somos los trabajadores, todo lo que viene de afuera, la estructura tradicional del relato tan estudiada, que lo de afuera es lo malo, lo de afuera es el enemigo, lo de afuera es lo que nos viene a sacar el trabajo, etcétera, y simplificando realidades mucho más complejas. Solo por poner un ejemplo, hablamos de que los mexicanos y el peligro de los mexicanos que vienen, decía él, ¿no?, que vienen a robarnos el trabajo. Los mexicanos vinieron por la maquila, y la maquila en definitiva es un invento de las empresas norteamericanas, que además terminan pagándole a la gente con bonos de las propias cadenas norteamericanas. Entonces la plata nunca termina de salir de Estados Unidos, con lo cual realmente me parece que lo que logró Trump, como gran comunicador que es interpretar fielmente lo que son los mitos, las creencias, las actitudes de esa clase media norteamericana que se sintió agredida por esto de la salud que tú decís, que se siente que los impuestos, que por qué yo tengo que estar pagando guerras y cosas que están afuera cuando vienen a atacarme a mí. Y bueno, lo que hizo fue interpretar eso, y por eso ganó. Lo ayudó también el sistema electoral norteamericano. Pero estamos hablando de los primeros pasos, ¿no? Sí, y se abre un nuevo foco de tensión también, porque todavía no están confirmadas las autoridades económicas principales. Y una de ellas, de las propuestas, es Steve Mnuchin, que es un hombre de Wall Street puro y duro, ¿verdad? Y vamos a ver si eso se confirma. Todavía hay nombres en danza. Ahí sí le va a abrir un frente a Trump respecto a su postura esa de que está contra el establishment, porque muchos de los nombres que circulan en materia de autoridades económicas son gente del riñón de Wall Street, o sea... Hay un capítulo interesante en este periodo de transición, que es lo rara que es esta transición, lo diferente que es a otras. ¿Por qué? Justamente por lo que hemos venido hablando, porque Trump no es un hombre del establishment político, del establishment de Washington, claro, y su equipo más cercano tampoco. O sea que, digamos, los contactos con el establishment vienen por el lado de los dirigentes republicanos que lo apoyaron, que han mantenido por otra su postura leal a él. Entonces hay como un puente a cruzar allí que es complejo. Otro de los aspectos que veía que se marca con interés es... en estas transiciones suele haber un código de ética.
el presidente electo y su equipo arman un código de ética justamente, entre otras cosas, para pautar los nombramientos. Todavía no existe, no se ha dado a conocer el código de ética de Trump y su gente, cuando resulta que está rodeado, muy rodeado de lobistas, ¿no? Y por lo tanto se especula, se teme que los lobistas hagan su partido a la hora de los nombramientos, ¿no? Sí, dos o tres cosas. La primera, hay derecha e izquierda. Yo diría, hay derechas e izquierdas. Por supuesto. Estamos en presencia no de la derecha liberal, no, de la ultraderecha, que ya domina el Partido Republicano, y de otra derecha que está más allá, que es esa derecha alternativa expresada por gente como Fanon. Depende en qué tema más allá. Por ejemplo, en el tema religioso, Trump no es el que está más a la derecha, aunque ahora vaya a poner jueces de la Suprema Corte. Ted Cruz está más a la derecha que Trump, por ejemplo. Cierto. O sea, por cierto. Según cada eje hay que ver. Uno dice, las instituciones norteamericanas fueron hechas justamente desde la hipótesis de que un demagogo se alzara con el poder ejecutivo. Y está el check and balance, Lo que ocurre es que esas instituciones, con equilibrios muchas veces tan admirables, hoy enfrentan un mundo global, un contexto absolutamente diferente y un desafío, un reto inédito, en donde tenemos a una figura que ha recogido descontentos cuyos intereses son contrapuestos. Por ejemplo, Teresa decía bien, la clase media del caucásico norteamericano. Sí. Pero a Trump lo votaron también los trabajadores norteamericanos. Claro. Incluso algunos trabajadores que en la interna demócrata habían votado sorprendentemente, a Bernie Sanders. A Sanders. A Sanders. A Trump lo ha votado gente que estaba contra la agenda de derechos y que traducía la agenda de derechos como una crisis de los valores tradicionales. A este hombre lo han votado, esa especie de reacción nacionalista al multilateralismo, llámese tema inmigratorio o llámese tema sustentabilidad medioambiental. El tema del cambio climático y de la postura de Trump y de los futuros Estados Unidos es un tema muy grave. Hemos visto a Ban Ki-moon planteando, la necesidad. No. Va a flexibilizar. La necesidad de que este nuevo gobierno mantenga los compromisos. Mantenga los compromisos. Sí, uno dice. Va a mantenerlo. Va a flexibilizar. Yo apuesto a eso. Como dicen muchos economistas, hay que ser optimistas, entre otras cosas, porque conviene serlo. Pero ya en esta semana, las señales no son solamente quienes aparecen como nombramientos. Se reunió con Farage, un hombre de la ultraderecha británica, uno de los artífices del Brexit, un hombre repudiado por el Partido Conservador inglés. Ya le dio un golpe casi de muerte al TPP. Yo en Santiago de Chile... Y le da un empujoncito a Marine Le Pen en Francia. En Santiago de Chile... Hay que ver si lo puede hacer efectivo. Escuché al ministro de Relaciones Exteriores chileno decir que Obama le había señalado que cualquiera fuera el resultado, tenía los votos para aprobar el TPP en el Congreso antes del 20 de enero. Bueno, ¿qué hemos visto en esta semana? Que Obama ha dicho que no lo va a llevar a la discusión y que los presidentes de este Congreso han dicho que tampoco lo van a llevar a la discusión. ¿Esto qué quiere decir? Que el nuevo Congreso no lo va a aprobar. Y esto cambia radicalmente. Gerardo, te hago un comentario al respecto a eso. Porque en realidad él puede producir algún cambio en lo que, por ejemplo, él entiende que el tema monetario es el factor que ha llevado al TPP y a varios de los acuerdos comerciales a ser inoperantes y no poder funcionar. Por lo tanto, puede ir por la línea de hacer ajustes y no necesariamente el corte radical. Ajustes duros. Más de un oyente va por este lado, como Ricardo con su mensaje. Causa gracia imaginar la cantidad de brazos que un ser humano debería tener, o los lados que debería haber, para encasillar las derechas e izquierdas que se esfuerzan por describir. Eso ya es antiguo,
dice el oyente. Existe sí un universo de seres que deciden y listo, ¿para qué encasillarlos? Discrepo respetuosamente. Coincido con la discrepancia. Pero es una discusión, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. ¿Se aplican acá las categorías que estamos acostumbrados a manejar? Vaya si se aplicarán. Yo le digo al oyente que, por ejemplo, uno de los grandes ejes que divide derecha e izquierda es un tema de distribución y desigualdad. Y aquí, en esta gestión Trump, hay una cosa que seguramente va a incrementar, y es la desigualdad de ingresos. Teresa, faltabas tú. Sí, es que yo creo, justamente, esa era una acotación que quería hacer. No nos olvidemos el origen y de dónde viene Trump. Trump es un multimillonario, acumulador, que toda su trayectoria, especulador, evasor de impuestos legales, pero evasor al fin. Es decir, es un personaje que realmente... Madre alemana y padre escocés. Es un personaje que realmente, va a mantener además hasta sus lealtades personales, las lealtades con sus amigos, con aquellos que lo han ayudado a llegar, y todo eso tiene un nombre, hasta yo diría, voy a usar un término para que se moleste el oyente, ¿no? Que dijo que no había izquierdas ni derechas, de capitalismo salvaje. Claro. Igual al oyente sí le digo algo en lo que, por las dudas, es claro. El autoritarismo no tiene cara. Puede ser de derecha o puede ser de izquierda. Por supuesto. Volvemos con el final de la mesa de hoy.